Y en esta hora vamos a estar conversando, Marcela y yo, con Xavi Vargas. Él es especialista en mercadeo, en marketing, en mercadeo digital también. Y lo invitamos porque queremos, yo desde la primera vuelta tengo una duda que espero que ahora me la resuelva Xavi, pero primero le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, Marcela. Jorge, qué placer estar acá de vuelta. Me siento en casa estando acá, así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido. Gracias, Xavi. Y la pregunta que yo he estado haciendo, no, o sea, tengo algo de la respuesta, pero prefiero que buscarlo con un experto, es ¿cuál es el efecto que han tenido las redes sociales en esta elección? Y no me refiero solo a la segunda vuelta, sino en general el proceso electoral que hemos llevado este año. Entiendo de que han tenido mucho efecto, pero realmente ¿cuál ha sido el efecto? ¿Es cierto que alguien que tenga 900,000 usuarios en TikTok, eso es suficiente para arrasar en una elección o no? O ese tipo de cosas son las que me gustaría decir. Vamos a ver, tal vez sí entiendo que han tenido mucho efecto, pero me gustaría saber un poco más de detalles, qué tanto efecto se da en un país como Guatemala con el acceso que se tiene actualmente a las redes sociales. Muy bien, vamos a desgranar esta mazorca granito por granito. Primero, es importante entender que el consumo de medios actualmente tiene siempre una relación con un objetivo. Es decir, si nosotros somos un anunciante o somos un producto o somos una marca personal, como en el caso que podríamos llamarle a los candidatos o a los partidos políticos, ellos tienen que tener un objetivo trazado. Entonces, básicamente todas las redes sociales, cuando ustedes quieren hacer alguna campaña, lo primero que uno debe preguntarse es ¿cuál es mi objetivo? Y en este caso, han jugado un papel importantísimo, primero por el rol que están teniendo los medios tradicionales y cómo están jugando dentro de este partido bajo la nueva ley electoral y de partidos políticos que comenzó en 2015, que diversifica la forma en la que los partidos políticos pueden pautar en un medio masivo. ¿Qué genera un medio masivo? Alcance, ¿verdad? Esa es la variable número uno. Y la otra variable que genera frecuencia, que es lo que ustedes acaban de hacer ahorita, hacerse un cambio, hacer una mención rápida a alguien. Entonces todas estas cuñas van generando frecuencia. Entonces ya me voy a caer yo acá. Entonces es importante. No, por favor, no queremos ser los responsables de un accidente laboral. Entonces, es importante que entendamos que hay un rol de los medios tradicionales, que por eso son tradicionales y derivan de una necesidad de generar alcances y frecuencias de una manera más creativa por estas condiciones que la ley interpone. Entonces, todo el mundo voltea a ver rápidamente las redes sociales. ¿Por qué? Porque generan algo que se llama una generación orgánica de alcances, que es que yo no le meto un centavo, un quetzal a la publicidad, pero empiezo a generar alcances. ¿Cuántas personas yo puedo llegar? Entonces, el rol que actualmente tienen las redes sociales es ese, es generar alcances. ¿Por qué? Porque los algoritmos lo que han hecho hace más o menos 10, 12 años, nosotros hablábamos de redes sociales y lo que queríamos era algo que se llamaba engagement. Es que la gente conversara con nosotros, que nos diera like, que diera compartir. Hoy lo que queremos es llegar a más personas. ¿Por qué? Porque el efecto del algoritmo, tanto de Meta como del resto de redes sociales, invita a eso. Entonces, aquí el motivo número uno que yo me hubiera pactado para el momento de generar una campaña en redes sociales para un partido político sería cómo voy a llegar a la mayor cantidad de personas, y ese era el reto, ¿verdad? Entonces, respondiendo más concretamente a tu pregunta, la influencia es muy, muy, muy importante porque la generación de un contenido de valor, algo que se convierta en algo memorable, tiene que ser propiamente generado para poder llegar a estos grupos. Hoy conversaba en la mañana con mi papá, que tiene 62 años, y le decía que lo que sucede es que como él consume, no es lo mismo que como consume un centennial de 18, 19, 20 años, ¿verdad? Entonces, acá el algoritmo lo que hace es empezar a buscar
personas muchísimo más homogéneas para generar estructuras o para generar segmentaciones muchísimo más homogéneas y así poder llegar con un mensaje más claro. Entonces vuelvo al punto inicial, es el objetivo. ¿Cuál era el objetivo entonces de los candidatos? Era bailar ¿cómo se llamaba esta canción? El colesterol, que le dicen el chicharrón. Puede ser que eso funcione para ciertos grupos objetivos. Sin embargo, lo que necesita en este momento es generar alcances, ¿verdad? Es generar esa organicidad del concepto, y ahí es lo que deberían buscar. Un candidato, creería yo, que lo que busca es llegar a la mayor cantidad posible de personas, no necesariamente al grupito que más se le parece, ¿no? Y que tampoco busque un like, por ejemplo, porque eso es importante, pero no es lo más necesario en este momento. Porque yo puedo haber visto un video de alguien bailando el colesterol que no haya necesitado que yo le diera like para que yo lo haya visto. Entonces, digamos que la importancia en este proceso electoral deriva, claro, de lo que surgió con los medios tradicionales y cómo los partidos políticos voltean a ver a los medios digitales como una fortaleza para poder generar alcances orgánicos. Es decir, cómo no gasto mi plata y cómo llego a más personas, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿consideras que les dio resultado? ¿O a unos sí, a otros no? ¿O depende? Yo creo que ahí es donde entran los likes, ¿saben? Perdón que no los voy a contradecir porque está muy interesante y me parece que sí, efectivamente, el alcance y el acceso a la información los benefició mucho, sobre todo con los nuevos topes que pusieron, ver si es que se respetaron esos topes de inversión para campaña política. Pero también como hay tanto, ¿verdad? O sea, hay un bombardeo de medios, unos que son chistes, otros que son falsos, otros que son verdaderos. Entonces yo creo que ahí sí ya juega un rol un poco más importante el like y el reenviar algo, ¿verdad? No solo llegar a más personas, sino ya ese like o esa interacción con los usuarios, ese engagement, ya cobra un poquito de importancia, pero digamos como una segunda fase, ¿no? Recuérdense que lo que sucede es que ahorita lo que había que hacer era activar a ese segmento de nuevos votantes que están recién empadronados y que significan una buena parte del padrón. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a conectar con ese segmento? Hay muchas teorías de persuasión, de psicología de la persuasión, y por ejemplo Robert Cialdini, que es uno de los grandes escritores del tema, habla que debería existir una coherencia y una reciprocidad. Es decir, lo que yo digo, ese mensaje que yo comparto, es coherente y memorable, le agrego yo, y la reciprocidad es justo eso que tú hablabas, Marcela, es cómo vamos a generar que existe un llamado a la acción, que en este caso es el voto, pero que también genere esa acción de compartir, ¿verdad? Yo siempre pregunto en mi conferencia del tamaño de mi marca, les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es su marca favorita? Y luego les hago una segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que compartieron algo en una red social de su marca favorita? Primero públicamente admiten cuál es su marca favorita, pero cuando preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que compartí algo de mi marca favorita? Ya básicamente ninguno dice yo. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no hacemos habitualmente. Entonces compartir algo es algo muy valioso en las redes sociales. O sea, bueno, no sé si en general, pero por lo menos en los chapines, por ejemplo, podría ser más fácil que compartan algo de alguien que se está burlando de alguna marca que me cae mal, versus poner algo bonito de la marca que me cae bien. Claro, totalmente. Y resulta que lo que pasa es que eso se vuelve memorable, ¿verdad? O sea, a mí me encanta hablar de conversaciones memorables. A mí me encanta ese concepto de conversaciones memorables, porque memorable puede ser que me contaron un chiste o que me dieron una clase que me va a recordar algo para el resto de mi vida y se me quedó grabado. Entonces, que si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que está sucediendo, lo que sucedió más bien en la campaña, ¿cuál es el mensaje memorable que nos han dejado? Y si bien es cierto, antes nosotros hablábamos en los 90, por ejemplo, cuando existían campañas como la del MAS, por ejemplo, que era una campaña memorable, ¿se recuerdan del no, que no, que no? Los mismos nos quieren gobernar. Los mismos nos quieren gobernar. O sea, yo me recuerdo yo tenía un par de años, ¿no? O sea, ¿y qué sucede con eso? O sea, se convirtió en algo que lo hemos recordado y que posiblemente puso un presidente, ¿no? Entonces,
Si nosotros hacemos la retrospectiva de esta campaña, ¿cuál será el mensaje memorable? Posiblemente los mensajes memorables no vinieron de las campañas propiamente, sino de la conversación que se generó en las redes sociales. Miren qué interesante, porque la conversación que se genera cuando de pronto, no sé si les pasa, de que algún amigo, primo, compañero los taguea en una publicación, ¿verdad? Y de pronto dice, vamos a ver en qué chiste me acaba de taguear este tipo. Pero posiblemente es alguien que está haciendo ese anti-marketing, ¿no? Todo lo contrario de lo que querían que sucediera. Lo que está pasando es de que los mismos mensajes de los políticos están jugándoles en contra. Entonces, ¿cómo me entero yo de esos mensajes políticos? No los dice realmente la televisión, ¿verdad? Sino que me lo dice la red social, una red social que propiamente está pasando de alguna manera underground dentro del reconocimiento actual. Y yo me entero por ahí, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, porque el juego no solo es cómo interactuaron los partidos políticos en las redes sociales, sino que ahora sí, generaron un alcance, pero para mí lo importante de esto es esa conversación que va a generar post-alcance, ¿verdad? Que puede ser engagement, pero es difícil de medirlo si no está dentro de mi publicación, ¿verdad? Cuando una conversación se sale de mi feed, de mi red social, es básicamente imposible medirle de una manera de primera mano, por decirlo así. Sí, lo pongo desde otro punto de vista. Si mi post lo repostea alguien que tenga mejor vida en redes sociales que yo, a esta persona le puede dar muy buenos resultados, pero yo no me entero si realmente tuve buenos resultados o no, porque ya es algo que ya no está dentro de mis límites de supervisión, ¿no? Sí, a mí me pasó con un político que entrevisté durante la campaña, que pues en mis redes sociales pues fue muy promedio el resultado que tuvo, pero en sus redes sociales, cuando él tomaba los cortos de mis entrevistas, pues tenía 50, 70 mil reproducciones, ¿verdad? Entonces sí, obviamente es mucho el sentido. Pero eso es porque ellos tienen más seguidores, por así decirlo, más gente que ve su información que la que yo tenga, aunque sea la misma, pero ellos tienen más alcance que yo, ¿no? Sí, miren, más o menos el 1% de los alcances orgánicos se generan en los seguidores propios. Es decir, a mí a estas alturas no me impacta a alguien que tenga 2 millones de seguidores, ¿sí? Me impacta a alguien que sepa implementar una pauta publicitaria de manera eficiente. Lo que sucede es que en un momento donde no se puede implementar pauta, o donde la pauta está mucho más regulada, lo importante acá era sí entender cómo ese contenido se convertía en algo que ahora le llamamos viral, pero que podría ser orgánico dentro de los términos más técnicos, y cómo llega a más personas. Acá el secreto era cómo mi contenido era memorable y llegaba a más personas, ¿verdad? Y ahí es donde a mí me gusta mucho analizar los grupos etarios, porque no todos consumimos de la misma manera. ¿Qué me dijiste? Los grupos etarios, o cómo estamos divididos entre... O sea, lo que decías de tu papá y el de 20 años. Exactamente, ajá. Entonces, digamos que como acá el segmento es enorme, ¿sí? Y a partir de 18 años todo el mundo es segmento. Entonces había que llegarles con contenidos relevantes, ¿verdad? Y ahí es donde me parece interesante. No sé si los políticos realmente se dieron cuenta de todas estas variables para hilar ahí una verdadera estrategia de comunicación política. No lo sé. En Guatemala es un poco difícil. Yo estaba consultando a mi super amigo ChatGPT, ¿verdad? Para ver si teníamos algún número, pero como llega hasta el 2021, sí. Dice que para el 2021 el 50% de la población guatemalteca no tenía acceso a la tecnología. Entonces es totalmente diferente, imagino yo, una publicidad, una campaña, una estrategia para las personas que sí tienen acceso a la tecnología, y para ese mundo de gente que todavía, lamentablemente, en Guatemala no maneja un teléfono inteligente, no tiene internet, no llega a tener esto, pero que igual forma parte del segmento de votantes. Y lo relevante que se convirtió TikTok, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes lo tienen descargado, pero yo creo que hay gente que ya lo descarga solo para enterarse de qué está pasando, para que corra bien el video, ¿verdad? O sea, y el TikTok creo que sí jugó. Yo era muy escéptico con el tema del TikTok hasta hace algunos meses. Hasta que te probaron equivocado. Sí, claro.
pero tenemos que ir a una pausa, entonces cuando regresemos vamos a seguir conversando con Xavi y con Marcela Porta acerca de estos temas que a mí me parece en extremo interesante, el efecto el efecto real o el efecto que podemos realmente dimensionar que han tenido las redes sociales en este proceso electoral del 2023. Vamos a ir a una pausa, pero contarles que a las 3 de la tarde, que ya se une nuevamente Marta Yolanda aquí a la conversación, vamos a tener una entrevista interesante, ya que precisamente a nuestra abogada de planta, Alci Martínez, tuvo problemas en un centro de votación allá, creo que en la zona 7, porque le tomó foto a su voto y literalmente se la querían llevar presa. No sabían con qué abogada se estaban metiendo, pero vamos a tener esa entrevista a partir de las 3 de la tarde, y mientras tanto pues ahorita nos vamos a una pausa. El efecto real que han tenido las redes sociales en este proceso electoral. Antes de irnos al corte, Marcela mencionaba el tema de qué tanta población tiene acceso a las redes sociales. A mí, cabal, hace 2 semanas, alguien también que se mueve en ese mundo me contaba que según ellos, básicamente son más o menos 4 millones de personas aquí en Guatemala los que realmente tienen acceso a las redes sociales. ¿En qué sentido? Que la gran mayoría, si no todos, pues tienen su teléfono inteligente. Pero realmente la mayoría, o sea, el 90% de los celulares aquí son prepago, o sea, tarjeteros, y mucha de la gente que tiene celulares tarjeteros, pues, o sea, lo utiliza principalmente para temas de comunicación, porque con sus parientes en Estados Unidos o cosas pero no, o sea, no lo usan, o sea, no tienen la disponibilidad de efectivo para pagar todos los meses para usar las redes sociales, ¿verdad? Entonces, que eso hace que básicamente el core así de la gente que realmente está y se mantiene en las redes sociales es más o menos de 4 millones de personas. No sé qué pensás vos, si estás de acuerdo o no con esa estadística. ¿Se recuerdan? Vuelvo al ejemplo de los medios tradicionales, cuando hablábamos de que un periódico pasaba de 4 a 6 manos cada uno de los ejemplares. Creo que un efecto similar sucede cuando hay un contenido importante que uno quiere compartir a más personas, ¿verdad? Porque posiblemente hay un segmento de la población que no tiene una costumbre o recurrencia del uso de redes sociales. Sin embargo, yo no me animaría a decir que no están al tanto o relacionados con algún contenido digital. Hay muchas formas de mantenerse al día en una red social, y lo que sucede es que hay redes sociales que han envejecido un poco, como Facebook, que se han convertido como la red social de los papás o de gente como nosotros, que ya tenemos más de 30 o 40 años. Como nosotros. Dígalo con confianza, no se preocupe. Sí, estamos en el mismo segmento. Yo tengo más de 40 años, entonces sí me incluyo. Pero ese uso tan habitual de una red social como Facebook pues ha dejado de funcionar. Y el reconocimiento o el uso de las redes sociales ha ido migrando rumbo a Instagram, por ejemplo, que es posiblemente una red social más práctica, son solo fotos, no hay tanto texto, y lo que ha significado TikTok. ¿Qué pasó? Hay redes sociales como YouTube que hace un par de años, tal vez unos 4 o 5 años, proyectaban como la red social número 1 para la interacción. Sin embargo, se han quedado como unas redes sociales, como una red social de muchísima búsqueda y de adquisición de conocimiento. Entonces, en una red social más práctica como Instagram o como TikTok, y que ahora aparece una nueva que va de la mano de Instagram, que es Threads, y Threads lo que hace es que básicamente genera una competencia para un moribundo Twitter, o X como se llama ahora. Básicamente abre la parrilla de sugerencias de redes sociales donde buscamos cómo interactuar, y aquí yo diría que es muy interesante cómo los segmentos y los grupos etarios también están interactuando en las redes sociales. No sé si ustedes conocen una red social que a mí me parece muy interesante, que se llama BeReal, que BeReal lo que hace es únicamente tomar una foto y uno lo activa, y uno tiene que tomar una foto cada cierto tiempo para poder acceder al contenido de las demás personas.
Entonces esto obliga a que si uno quiere ver qué están haciendo los demás, pues tiene que tomarse una foto y subirla. Entonces, así de simple se está convirtiendo la interacción social en medios digitales. Entonces, al final del día, lo que yo creo que sucede en este tipo de interacciones más políticas es que el mensaje debe ser muchísimo más simplificado. Y vuelvo a preguntar, ¿quién se animó a hacer un mensaje simplificado, verdad? Posiblemente no analizaron no vieron el big picture de lo que estaba sucediendo y se les pasó ahí un detallito de cómo simplificamos el mensaje. Posiblemente no era necesario un video de 4 minutos, ¿verdad? Porque hay segmentos que lo digieren esa información en 30 o 40 segundos, ¿verdad? Entonces, miren, el impacto realmente, yo como les decía antes del corte, me negaba a creer que TikTok, con la penetración tan cortita que tenía hasta hace algunos meses en los guatemaltecos, pudiera poner un presidente. Pero hoy me podría animar a cuestionarme al menos si realmente... Si uno de nuestros presidenciables no fue ahí donde jaló muchísimos seguidores jóvenes, porque ahí era donde posteaba. Porque es conexión y es memorable, ¿sí? No solo es el medio solo es un pedacito de esta cadena alimenticia, ¿verdad? Lo más importante es el mensaje y la conexión. Aquí sí vamos a hablar del engagement, que es tan importante, ¿verdad? Porque ¿cómo definirías el engagement? Bueno, hay una fórmula matemática simple que es el alcance dividido las interacciones, y eso me da un número, ¿verdad? Eso es el engagement. Pero cuando ustedes... O sea, alcance es a cuántas personas les llegó, por ejemplo, le salió así en su timeline, en su feedback o lo que sea. Bueno, entonces ahí uno dice, tuve tanto de engagement, ¿verdad? Sí. Pero esa interacción la podemos medir como por ejemplo en cuánta gente dio like, cuánta gente compartió, cuánta gente guardó. Por ejemplo, ya TikTok ya permite que uno vea como creador cuánta gente guardó su contenido. Yo he estado haciendo algunos ensayos en TikTok y por ejemplo a veces hice unos reportajes en Houston de la selección de Guatemala cuando fue a jugar la Copa Oro. Y pues más o menos, ¿verdad? Pero pongo un video de 20 segundos de la barra de comunicaciones y tiene 15,000 reproducciones. Entonces, ¿qué me está diciendo la gente que al menos me sigue a mí? Es que queremos un contenido más sencillo. No necesitamos verte caminar tanto en un estadio. Lo que queremos es ver el momento en el que la gente saca las banderas. Y posiblemente hay alguien que sí lo hizo bien en este proceso de propaganda, que es el término correcto, para que poder llegar y conectar. Mira, lo que decías, mi querido amigo Jacobs, es que hay un segmento joven al que la gente se les está olvidando que tiene que hablarle en un lenguaje muchísimo más coloquial. ¿Sí? Y por coloquial no digo, Jorge, que sea un tema de hablar palabras con las que utilizamos, con las que nos comunicamos habitualmente, sino que hablo de que el mensaje tiene que ser muy puntual, porque los chicos tienen una atención muy corta, porque debajo vienen otros 10 videos que me van a dar más risa, ¿verdad? Entonces, el secreto acá está en cómo contacto con ese universo joven de que va a votar por primera vez, que va a significar un 20 o 25% de los votos que yo necesito tener para ubicarme en un puesto de elección popular, y que al final alguien los tiene que conseguir, ¿verdad? Eso se puede comparar con lo que en nuestros tiempos, que no había nada de esto, se asemejaba un poco al eslogan. Yo siento que antes los partidos políticos tenían un eslogan que intentaba decir en muy pocas palabras de qué se va a tratar mi propuesta, que yo siento también que ahorita en estas elecciones no se vio mucho ese eslogan, no fue muy sólido. Como el PAN responde, por ejemplo, se como recuerda. Ni corruptos ni ladrones. Sí, y ese posiblemente ese ni corruptos ni ladrones ha sido lo último memorable, no voy a decir bien ni mal, sino que solo voy a decir memorable. Mercadológicamente memorable. Exactamente, que se nos queda acá, ¿verdad? Pero de ahí tampoco habría tanto que encontrar como un eslogan que recuerde realmente en pocas palabras qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a mí me ha tocado hacer campañas de empresas que tienen muchos productos y que tengo que definirlos en una línea, ¿verdad? Un tagline.
y el tagline está muy de moda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino que vendo todo esto en una lineecita, ¿verdad? Eso es muy complicado, y menos con planes de gobierno de 80 páginas, ¿verdad? ¿Cómo traduzco ese plan de gobierno para un segmento joven, para que entiendan qué es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en una comunicación muchísimo más asertiva, que a mi forma de ver las cosas todavía no la han logrado los partidos políticos en Guatemala. O sea, esos son, asignaturas pendientes que quedan para la siguiente elección, ¿no? Es que saben que hay mucho mercado para la asesoría de la comunicación política en este país. Creo que hay un montón de partidos, ¿no? ¿A eso te referís? ¿No? Sí, en parte sí. Y segundo, porque hay pocas personas que lo hacen. Y yo me pongo a pensar en cómo sería esa relación entre un experto en asesoría de comunicación política y un político, ¿verdad? Decía uno de mis padres de la publicidad, el señor Pancho García, que Pancho decía que el ego es la antesala del fracaso. Entonces, yo veo mucho ego en las campañas y poca asesoría política. Pero un asesor político en temas de comunicación política tiene que tener la suficiente confianza del candidato para que en el momento en el que el asesor diga por aquí no es por aquí no es, ¿verdad? Pero yo vi mucho ego en estas campañas, vi como muchas veces me daba la impresión que era el mismo candidato que agarraba el celular, escribía un copy y le daba a enviar, ¿verdad? O sea, que me dio la impresión de que había muchas campañas sin una estrategia sólida detrás, y el marketing político, el marketing y la comunicación en general sin estrategia está muerta, porque la propaganda o la publicidad en el caso de otro tipo de productos es el resultado de una estrategia, no es la estrategia. Yo no voy a ganar una campaña política solo porque tengo un bonito partido, porque tengo bonitas ideas, no, esto tiene que trasladarse a un plan estratégico de comunicación que, si me lo preguntan, muy humildemente lo digo, no lo vi en ninguno acá. Acá fue mucha acción reactiva, no fue yo voy a poner las pautas de la estrategia de comunicación. Si bien es cierto, hay que tener una reacción inmediata en algunos momentos, pareciera que nadie tenía un plan de inicio a fin. Y ahí es donde veo que hay mucho campo para la comunicación política y los asesores, ¿verdad? Y en estas épocas de las redes sociales, ¿funcionan todavía los paradigmas anteriores? Y me refiero, por ejemplo, a que si haces una cancioncita o un lema, mantenerte con ese lema toda la campaña, indistintamente de si lo estás haciendo en radio, televisión, en TikTok o donde sea, o precisamente por esa segmentación, pues esa cancioncita solo la usas en televisión y usas otra para los TikTok para los de 18 años y usas otra cosa para los del TikTok de 25 años, o qué, o sea, ¿tenés 10 campañas o tenés una campaña con todos? O sea, tal vez no que sea el mismo anuncio o el mismo texto, si querés, pero que sí mantenga una cierta coherencia entre todas las distintas audiencias que puedas tener. Miren qué complicado. Y vean el ejemplo de uno de los candidatos o candidatas a la presidencia de ahorita, que su comunicación tuvo una connotación negativa y decía no a esto, no al otro, no a esto, no a que jueguen con esto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le dicen no y no y no? Pues no, ¿verdad? Justo era el tema que platicábamos con María Dolores el otro día. Las connotaciones de la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo jamás utilizaría una connotación negativa en una campaña, porque yo necesito que la gente vaya y haga, ¿sí? Y eso es ese es el llamado a la acción, el famoso call to action, como dirían allá en mi pueblo. Es tan importante en este tipo de procesos. Y el problema de diversificar, de generar tantos eslogans, tantos mensajes, tantos taglines, es que genera muy poca relación con la comunicación. Es decir, básicamente lo que está sucediendo es que estoy perdiendo
la recordación espontánea. ¿Qué es la recordación espontánea? ¿De qué sabor quiere su té? Y uno dice manzanilla, ¿sí? Pero si uno dice de qué sabor quiere su té y uno dice de qué sabores tiene, hay menta, manzanilla y jamaica. Ah, ok, jamaica está bien. Esa es una recordación ayudada. La anterior era espontánea. Entonces, en el momento de una recordación espontánea, al tener tantos mensajes en el camino, es muy fácil perderse. Creo que aquí les estoy diciendo más o menos por qué es que la recordación espontánea de uno de los candidatos posiblemente no haya sido la más positiva. ¿Y será que ahí es donde quieren invocar, digamos, los candidatos esta recordación espontánea cuando usan manos para gestos específicos? Por ejemplo, el FRG, que usaba los 3 dedos levantados, como para que uno se recuerde, o el lápiz, quizás es para posicionarlo, digamos, de alguna manera, como en esta posición número 1. Lo primero que uno contestaría es ese té de manzanilla. Miren, yo le creo mucho a la kinesis, o sea, a la forma en la que uno habla y se desarrolla en su lenguaje no verbal. Creo que el 50, 60 o 70% de las cosas que decimos, las decimos sin necesidad de hablar. O sea, uno sabe cuándo está enojado, ¿verdad? O sea, y cómo utiliza las manos delante de un auditorio también es importante. Y cómo traslado ese movimiento de manos a un logotipo o a un símbolo de un partido, por ejemplo. O sea, bien sabemos el símbolo del dedo, que se volvió icónico por una frase del presidente, ¿verdad? O sea, se volvió icónica por una frase, ¿sí? O el símbolo del FRG, que significaba 3 valores del partido, ¿sí o no? Sí, eran los 3 valores del partido. Por ejemplo, en tiempos de Jorge Carpio, ¿se recuerdan que la UCN lo que hacía era el dedito así? El dedo. Ajá, sí. Entonces, y Jorge Carpio fue icónico porque salía siempre con el dedo, y el dedo hacia arriba tiene muchísimas connotaciones, ¿sí? Se usa ahora en Facebook. Una. Sí, por ejemplo, o sea, pero el dedo tiene muchísimas connotaciones. Jorge Carpio hace mucho antes de que, yo creo que ni había nacido el César va a venir a reclamar derechos de propiedad sobre su dedo. Sí, es muy interesante porque eso que dices, Marcela, es como traslado un movimiento kinésico a una comunicación para generar un voto, ¿verdad? Y se ha vuelto tan icónico. Sí, muchísimos presidentes o presidenciables en el mundo también lo hacen. Vi también, por ejemplo, Bien, si ustedes se recuerdan del logo de Bien, es como haciéndolo bien con los 3 deditos y el circulito que forma el pulgar con el índice, ¿sí? Hay muchísimo trabajo de branding en este tipo de comunicación y que al final se traslada a un movimiento electoral, ¿verdad? Y creo que va muy apegado con nuestra triste realidad. Creo que de algo que me estoy llevando yo de esta sesión es que así como tenemos una imagen débil de muchos partidos políticos, ese resumen que esperábamos, ¿verdad? ¿Quién se atrevió a resumir, a dar un mensaje claro de lo que podíamos esperar? De esa misma manera en el que mercadológicamente los partidos no están bien configurados o bien representados, está el lado de la política, de qué bando van a tomar, de qué forma van a resolver, ¿verdad? Si van no se me viene la palabra ahorita a la mente, pero si por ejemplo están haciendo una propuesta en la que van a perjudicar un poco más a la iniciativa privada o van a intentar resolver de manera autosostenible los problemas de economía que tenemos. Creo que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, la mayoría, ¿verdad? Cuesta mucho encontrar, así como en su publicidad, en su discurso político, ¿qué podemos estar enfrentando? Este fenómeno, no sé si ustedes usan Instagram. Yo estoy muy vieja para eso. Pero yo soy joven, yo sí uso Instagram. Si ustedes usan el Instagram y lo abren ahorita en este momento, Humberto Eco, el padre de la semiótica y uno de los grandes escritores, que en paz descanse, que falleció muy recientemente, hace un par de años, hubiera estado muy orgulloso del uso de los símbolos como resultado de una estrategia política en este momento. Si ustedes se meten a su Instagram en este momento y le dan clic al link de los mensajes, les va a aparecer una especie de feed acá. Vean lo que tienen
Vean lo que tiene la gente publicada en el feed acá, arriba de sus no lo vamos a enseñar, no lo vamos a enseñar porque está prohibido en estas horas. Pero miren qué interesante cómo se trasladó un símbolo como este, ¿sí?, a una reacción de una comunicación masiva entre, yo creo que aquí sí hay un grupo etario, ¿sí? A mí me siguen muchos estudiantes, muchos alumnos de universidades que están compartiendo un símbolo ahí. No están diciendo nada, no están diciendo yo hice, yo quiero que hagan. Lo único que están colocando es un símbolo que para mi interpretación más espontánea, yo entiendo qué es lo que quieren decir. Miren qué interesante. ¿Y eso de qué es el resultado? Ese símbolo no lo utilizó ningún partido como parte de su comunicación oficial, ninguno, sino que simplemente este grupo lo adoptó y ahora lo está utilizando para comunicar algo. Ese para mí es un resultado muy positivo, no estratégico, eso sí, porque no es estratégico, es espontáneo, exactamente. Nadie dijo, bueno, vamos a comenzar aquí la campaña y va a terminar el día de las elecciones con todo el mundo poniendo... Y queremos lograr tales objetivos. Ajá, queremos lograr tales objetivos. Estoy seguro que no, ¿sí? Esto fue una reacción espontánea de un grupo de personas que en este caso puede ser un mercado objetivo, que entendió un mensaje y que lo está compartiendo a través de una red social. Miren hasta dónde llegó esto. ¿Sí? Y como les digo, Humberto Eco hubiera estado fascinado de poder hacer un análisis de esto que estamos presenciando hoy. Al final, creo yo que los resultados de cualquier campaña política, en efecto, sí son los votos. Ese debe ser el objetivo. Pero como yo entiendo el objetivo del reconocimiento espontáneo, para posiblemente no es mi momento en la campaña, sino que puede ser dentro de 4 años, y vamos a cosechar durante estos 4 años el reconocimiento espontáneo. ¿Qué significa? Puede ser que la estrategia de comunicación no va a empezar dentro de 3 años cuando se empiecen a armar los bloques políticos, sino que debe empezar desde ahora como una estrategia de recolección del fruto de lo que se sembró ahora como reconocimiento espontáneo. Eso es muy importante. Te voy a interrumpir, Marcela, porque tenemos que ir a una siguiente pausa. Así que vamos a ir a una pausa, Xavi, y es, como ya estabas mencionando antes de irnos a la pausa, lo que puede pasar en los próximos 3 años, ahí de los que tengan algún interés de un cargo político, que empiecen ya con su estrategia así de posicionamiento. ¿Qué efecto va a tener el uso ahora de la inteligencia artificial en todo esto? Porque ahora ya no son solo las redes sociales, sino las redes sociales más la inteligencia artificial. ¿Va a tener algún efecto distinto de lo que ya han tenido ahorita las redes sociales, o simplemente es amplificar el tema? Bueno, la llegada de la inteligencia artificial es no solo innegable, sino que creo que es una herramienta poderosísima para el desarrollo. Es muy importante y que la sepamos usar y que la sepamos administrar, porque al final nosotros somos quienes proveemos variables al ChatGPT, al Copy.ai, etcétera. O sea, nosotros somos quienes realmente somos los autores de este tema. Lo que hace la inteligencia artificial es que va a organizar nuestras ideas para poder tener un resultado muchísimo más práctico. En términos de comunicación política y de marketing político, yo creo que va a poder generar muchísimo más cordura en los mensajes y en las estrategias. ¿Por qué uso la palabra cordura? Es más cuerda la inteligencia artificial que nosotros decimos. Es más cuerda la inteligencia artificial que nosotros. Sí. Es a causa de la estupidez natural. Sí. Entonces, lo que sucede es que podemos ser muchísimo más estratégicos, y algo que antes nos tomaba 1 mes para poder generarlo, ahora lo podemos hacer en 5 minutos. Sí. Eso es un problema para quienes dan clases, por ejemplo, porque... No, pero por ejemplo, los que damos clases estamos fascinados con la idea, de hecho, de ayudarnos con la inteligencia artificial. O sea, antes de escribir un artículo llevaba mucha revisión, y pues no sé si te pasaba que uno revisa y deja pasar siempre, ¿y cómo se me fue ese error? No lo vi. Claro. Y algún alumno siempre, aquí hay un
o esto no se escribía así, o un typo. Eso ya no se permite, o sea, si uno lo corre en un sistema de inteligencia artificial, de todas esas revisiones, esas correcciones. Imagínense, pero también nos estaría vedando el derecho de podernos llevar campañas memorables que nadie entiende. Por ejemplo, no sé si vieron unas vallitas que estaban puestas alrededor de la ciudad, que no entendía si el texto se refería a A, B, o si era de A contra B, de B contra A, porque ¿Estás hablando de campañas políticas o de...? O de productos. De campañas políticas. Y yo no, o sea, a ese copy le faltó un par de comas y ya lo entiendo. Sí, pero vean hasta dónde llegamos trabajando solos, ¿verdad? Y ahí es donde hablo mucho también del ego y del orgullo delante de una campaña de comunicación. Pero creo que es una herramienta muy, muy, muy poderosa que tenemos que sí aprender a manejarla, aprender a manipularla. Creo que es muy sencillo de alguna manera. El ChatGPT es algo muy sencillo de utilizar. Sin embargo, es una forma en la que nosotros como comunicadores podemos aterrizar mensajes de una manera más certera. Porque esto funciona como cualquier base de datos. O sea, nosotros tenemos que proveer las variables, ¿sí? Y entre más sinceros seamos con las variables, más sincero va a ser el resultado. Y creo que aquí la comunicación es la que va a salir ganando, ¿verdad? ¿Qué pensás, Marcela? Creo que sí. Creo que no son exclusivos, ¿verdad? No son nuestros, o sea, la inteligencia artificial no es nuestro enemigo y creo que es una herramienta para que nosotros nos apoyemos como los pensantes que somos, los que de las herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición. Yo antes de que se nos acabe el tiempo, quería aprovechar para hacer una pregunta, pero no sé cómo estructurarla. O sea, si me sale. Pasado por al ChatGPT. Lo voy a pasar al ChatGPT ahorita. No, el asunto es que creo que estamos muy centrados cuando hacemos campañas políticas en las personas y no en las ideas. Y eso es lo que nos ha llevado a toda esta confusión mediática de querer saber quién es el candidato, qué ha hecho, qué ha sido de su vida, como que esa parte fuera la parte importante y nos distrae quizá de lo más importante, que es ese mensaje, que es lo que yo me estoy llevando de esta conversación contigo hoy, de tener partidos políticos sólidos, con ideas sólidas, que son representadas por una persona, y pues obviamente ahí sí hay una intervención que tú hablabas al principio de la entrevista, un poco más personal, ¿verdad? El producto es una persona, pero siempre defendiendo un montón de ideas, y me imagino que eso es mucho más difícil de llevar a un mensaje corto que solamente la cara del presidenciable, ¿verdad? Con su historia. Bueno, de pronto, y esto se podría alargar más, pero voy a tratar de ser concreto. Lo que sucede es que nuestro sistema irremediablemente es presidencialista. O sea, y vemos en el presidente la unidad nacional, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, que es una opinión muy personal, entendemos que nosotros votamos no por partidos políticos o por corporaciones municipales, sino que votamos por personas individuales, ¿verdad? Al final, cuando nosotros entendemos de que por quien hay que votar es por un proyecto, es cuando deberíamos de ser muchísimo más estrictos en cómo consumimos lo que los partidos políticos nos están compartiendo en un medio, en un plan. Miren, hay muchos que no pasaron por el centro del ecosistema digital. ¿Y cuál es el centro del ecosistema digital? Es el sitio web. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral y de partidos políticos, a través de la ley electoral y de partidos políticos, lo que hicieron fue regular los medios digitales y los medios masivos, y nos impidieron poder generar una campaña estructurada digital, ¿no? Entonces, ¿a dónde debería haber llevado esa campaña estructurada digital? No debió haber llevado a que nos hiciéramos fans de un partido político en una red social. Debió de habernos llevado hacia donde estaba en el sitio web el plan que tenían estos partidos políticos para que nosotros lo pudiéramos reconocer. Pero posiblemente el objetivo acá no era que la gente se enterara cuál era el plan concretamente. Sino lo pusieron de última hora solo porque todo el mundo lo estaba pasaron pidiendo. hace 8 días antes de las elecciones. Posiblemente acá el interés era más
enfocarnos en miren cómo baila, o miren cómo hace de bien los tamales, o en Navidad mandó un saludo, o en Semana Santa cuídense en el viaje a la playa, ¿verdad? Eso para mí es una situación mucho más macroambiental que estratégica de una campaña política. A mí me interesaría más como candidato que nos enteráramos de una manera práctica cómo va a ser mi plan de gobierno. Y por eso es que el centro del ecosistema digital debió de haber sido un sitio web muchísimo mejor manejable o entendible para cualquier usuario. Yo he tenido la oportunidad de visitar ambos sitios web de los candidatos actuales, pues me parecen que son de alguna manera funcionales, pero no funcionan como un centro del ecosistema digital. Miren, si creemos que el centro del ecosistema digital o de nuestra estrategia va a ser una red social como Facebook o como Instagram o como TikTok, lo que estamos haciendo es generar mensajes alternos que no comunican el sujeto de esa oración. A mí me encanta cómo se divide una oración gramatical, sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado de esta campaña? ¿Y cuál es mi objetivo? Pero sí, de acuerdo con lo que dices, porque resulta que muchas veces nosotros nos enfocamos en personas y no en proyectos políticos integrales. Pero eso es el objetivo de lo que yo estoy queriendo comunicar. Y posiblemente sin estrategia, posiblemente. Al final, tal vez lo que saco de esto es de que lo importante en última instancia es la estrategia, y aún las redes sociales, como cualquier otro medio, como la radio, como la televisión, como la prensa escrita, al final realmente son herramientas que utilizas en esa estrategia. No es al revés, o sea, bueno, voy a usar las redes sociales y de ahí espero con eso llegar a la presidencia. Claro, porque la publicidad no es un fin. Eso es algo muy importante. ¿Y las redes sociales serían publicidad? Las redes sociales son no una publicidad pagada como tal, como un aviso en un periódico, por ejemplo, pero sí comunican y sí buscan generar una acción, que en este caso es ir a votar por X o por Y. Claro, pero desde esa perspectiva, el que más gente haya visto no necesariamente hace que la campaña sea exitosa, ¿verdad? Creo que hay dos mediciones que se hacen. Uno, ¿qué tanto éxito tuvimos en el objetivo mercadológico? O sea, queríamos llegar a tanta gente y pudimos medir a cuánta gente alcanzamos, y si ese alcance tuvo los resultados políticos que las personas querían. Y creo que en eso es en lo que visiblemente los partidos políticos no trabajaron, en esa estrategia. Sí, mira, lo que pasa es que es muy difícil cuantificar un resultado o tener una métrica de algo que es propiamente análogo, como ir a marcar una hoja de papel y depositarla en una urna, versus lo que se pueda haber relacionado con la generación de contenidos y alcances en una red social. Uh-huh. Es muy difícil hacer ese cruce de datos, ¿verdad? Más bien ahí habría que hacer unas 2 o 3 preguntas para entender cómo se correlacionó la acción del voto con lo que la gente vio en una comunicación. Esto se llama recall de marca, que es un estudio de básicamente 3 preguntas o 4 preguntas donde uno le pregunta a las personas si ellos consumieron un producto o generaron alguna acción luego de haber visto un aviso o un anuncio en cualquier medio tradicional, no tradicional o digital. Uh-huh. Entonces la correlación entre mis votos y mis alcances es muy difícil como poderla tasar, ¿verdad? Más cuando no hubo una inversión de pauta de por medio, ¿verdad? Bueno, al final creo que vamos a tener que hacer más programas más adelante con Xavi para continuar entendiendo esto, porque sí, al final es un tema complejo. Mi resumen es de que sí influenciaron el uso de redes sociales, a algunos candidatos más, a otros menos, algunos negativo porque, o sea, le salió el tiro por la culata, o sea, al tratar de utilizar las redes resulta que les fue peor que si no las hubieran utilizado, pienso en el caso de algunos candidatos, pero al final pues es un hecho de la realidad con el que tenemos que convivir, y entonces lo importante es, tanto en las campañas políticas como en nuestras propias vidas y en nuestras empresas, pues aprender a utilizarlo de la mejor manera posible, ¿no?
Claro que sí. Y quisiera aprovechar para invitarlos a todos a que ingresen a mi sitio web, a www.xavi.com.mx. Ahí están algunos contenidos de lo que hemos hablado ahorita. Están entrevistas con más de 18 políticos candidatos a un puesto de posición popular en estas elecciones. Hay algunas entrevistas que estoy seguro les van a encantar, que son muy graciosas, muy memorables, pero sobre todo muy serias, de preguntas que yo quería hacer sin un sesgo ideológico y político a los candidatos, así que los invito a que ingresen a mi sitio www.xavi.com.mx. Xavi se escribe X-A-B de bueno, I. Eso te iba a preguntar, que cómo escribía Xavi. Bueno, pues hemos llegado al final de este segmento y vamos a ir a una pausa.